Leo y Mía caminaban de la mano, con los dedos entrelazados, como si temieran que el viento pudiera separarlos. El bosque que los rodeaba no era como los de los cuentos de hadas que su abuela les leía. Aquí, los árboles se retorcían como figuras doloridas. Sus ramas parecían garras esqueléticas, arañando un cielo cada vez más oscuro. Una niebla, espesa y fría, se arrastraba por el suelo, tragándose sus pies a cada paso y amortiguando cualquier sonido que no fuera el crujido de las hojas secas bajo sus zapatillas. La última franja de luz del atardecer, una herida anaranjada en el horizonte, se estaba cerrando lentamente, prometiendo una noche sin estrellas. ¿Estás seguro de que era por aquí, Leo?, preguntó Mía. Su voz, apenas un susurro que la niebla parecía querer robar. Su hermano Mayo, no respondió de inmediato, solo apretó su mano con más fuerza. Él también empezaba a dudar. El atajo que creía conocer se había transformado en un laberinto de troncos idénticos y sombras danzantes. El aire olía a tierra húmeda y a algo más, algo antiguo y olvidado, como el polvo de un desván que nadie ha abierto en 100 años. El silencio era casi total, pesado, roto solo por el latido de sus propios corazones, que retumbaba en sus oídos como un tambor de guerra. Siguieron avanzando, adentrándose más y más en el corazón del bosque. La temperatura bajó bruscamente, y Mía se abrazó a sí misma, tiritando. ¿Oyes eso?, dijo de repente, deteniéndose en seco. Leo agudizó el oído. Al principio no escuchó nada, pero luego, un sonido débil y rítmico llegó hasta ellos. Un chirrido metálico, monótono y constante, como algo que se mece una y otra vez. Se miraron, con los ojos muy abiertos. La curiosidad, más fuerte que el miedo, los impulsó a seguir el sonido. Tras rodear un roble gigantesco, cuya corteza parecía un rostro arrugado, lo vieron. En un pequeño claro, bañado por una luz fantasmal que no sabían de dónde provenía, había un viejo columpio de hierro oxidado. Una de las cadenas estaba rota, pero el asiento de madera se movía solo, hacia adelante y hacia atrás, con ese chirrido que les helaba la sangre. No había viento, ni una sola hoja se movía en las ramas de alrededor. El columpio simplemente se balanceaba en el aire quieto, como empujado por una mano invisible. Mía se escondió detrás de Leo, agarrando con fuerza su chaqueta. Vámonos, León, por favor, suplicó. Pero Leo estaba paralizado, hipnotizado por el movimiento antinatural. Y entonces escucharon otro sonido, una risa infantil, clara y juguetona, pero que no pertenecía a ninguno de los dos. Flotaba en el aire, viniendo de todas partes y de ninguna a la vez. Parecía rebotar entre los árboles retorcidos, burlándose de ellos. Leo y Mía se taparon los oídos, pero la risa parecía resonar dentro de sus cabezas. No era una risa alegre, tenía un eco hueco, frío, como el de una grabación antigua, reproducida en un cuarto vacío. El pánico empezó a apoderarse de ellos. Las sombras a su alrededor comenzaron a comportarse de forma extraña. Ya no eran simples proyecciones de los árboles, parecían estirarse, alargarse en el suelo como dedos de tinta negra, que se arrastraban lentamente hacia ellos. Las formas se deformaban, creando siluetas grotescas que no se correspondían con los árboles que las proyectaban. Una sombra parecía una araña gigante, otra, una figura encorvada, con brazos demasiado largos. Se movían con una intención propia, rodeándolos, cerrando el círculo. ¡Corre! ¡Corre!, gritó Leo, rompiendo por fin el hechizo que lo mantenía inmóvil. Agarró la mano de Mía y echó a correr sin mirar atrás, sin una dirección clara, solo con el instinto de alejarse de aquel claro maldito. Corrieron desesperadamente, tropezando con raíces que parecían trampas puestas a propósito. Las ramas bajas les arañaban la cara y los brazos, pero no se detuvieron. La risa infantil los perseguía, siempre a la misma distancia, a veces sonando justo detrás de ellos, a veces a su lado. El chirrido del columpio, aunque más lejano, seguía siendo un metrónomo macabro que marcaba el ritmo
de su huida. Después de lo que pareció una eternidad, se detuvieron para tomar aliento, apoyándose en un tronco cubierto de musgo resbaladizo. El corazón les martilleaba en el pecho y el aire les quemaba los pulmones. El bosque seguía siendo el mismo oscuro, neblinoso y amenazante. Leo miró al suelo, buscando algo, cualquier cosa que le diera una sensación de normalidad. Fue entonces cuando se dio cuenta. La tenue luz que se filtraba a través de la niebla debería haber proyectado sus sombras en el suelo, pero no había nada. El suelo a sus pies estaba completamente vacío, como si fueran fantasmas. Mía, dijo Leo con voz temblorosa, nuestras sombras no están. Mía bajó la mirada y un grito ahogado se escapó de sus labios. Era verdad, no tenían sombra. Era como si la propia luz se negara a reconocer su existencia. Un nuevo tipo de terror, más profundo y existencial, se apoderó de ellos. No era solo el miedo a ser atrapados, era el miedo a desaparecer, a dejar de ser. ¿Cómo era posible? ¿Qué significaba? El sonido de una rama rompiéndose justo detrás de ellos los hizo girar en redondo, y allí, en la penumbra, a pocos metros de distancia, las vieron. Dos figuras oscuras, completamente negras, recortadas contra la niebla, tenían exactamente sus mismas formas, sus mismas siluetas. Una más alta, la de Leo, otra un poco más pequeña. La de Mía eran sus sombras, pero separadas de ellos, autónoma. Y no estaban quietas, se movían, avanzando lentamente hacia ellos, con una fluidez antinatural, como manchas de oscuridad que se deslizan por el suelo. No tenían rostro, ni rasgos, solo una presencia abrumadora de pura malicia. Eran ellos, pero vacíos, pervertidos. Eran la oscuridad que habían dejado atrás. El grito de Mía, esta vez fue agudo y lleno de pánico. No necesitaron decir nada más. La única opción era correr. Corrieron con la fuerza que solo el terror más absoluto puede dar. Ya no sentían el cansancio, ni el dolor de los arañazos, solo la necesidad primordial de escapar de esas copias oscuras que los acechaban. Pero el bosque parecía jugar con ellos. No importaba cuánto corrieran, ni en qué dirección. Los árboles siempre parecían los mismos. Cada claro era idéntico al anterior. Cada sendero retorcido los llevaba a un lugar que ya creían haber pasado. Era un bucle sin fin, una trampa natural diseñada para desesperarlos. De vez en cuando, se atrevían a mirar por encima del hombro, y siempre estaban allí. Sus sombras, a veces más cerca, a veces un poco más lejos, pero siempre persiguiéndolos. Implacables, no corrían, simplemente se deslizaban, acortando la distancia sin esfuerzo aparente. Las risas infantiles habían vuelto, mezclándose con el sonido de sus propias pisadas frenéticas, creando una cacofonía de pesadilla. El bosque entero parecía conspirar contra ellos, susurrando sus nombres con el roce de las hojas, cerrando los caminos delante de ellos y abriendo otros nuevos que solo llevaban a más oscuridad. Finalmente, agotados, cayeron al suelo. Ya no podían más. Leo abrazó a Mía, escondiendo el rostro de su hermana pequeña en su pecho, tratando de protegerla de la visión de sus perseguidores, que ahora estaban a solo unos pasos de distancia, deteniéndose y observándolos en silencio. No había escapatoria. El bosque no tenía fin. Mientras los niños se acurrucaban, esperando lo inevitable, la perspectiva cambia. La cámara se eleva, subiendo por encima de las copas de los árboles retorcidos, atravesando la densa capa de niebla. Desde arriba, la verdad del bosque se revela en toda su monstruosa gloria. No era un bosque normal. El conjunto de árboles, claros y senderos, formaba la silueta inconfundible de una mano gigante y nudosa. Y mientras los observamos, desde esa altura, inalcanzable, vemos como los dedos de esa mano de tierra y madera comienzan a cerrarse, lentamente, muy lentamente, aplastando el laberinto en su interior, con los dos niños atrapados en su palma, a punto de ser engullidos por la oscuridad eterna. El puño se cierra por completo, y todo queda en silencio. Gracias por acompañarme en esta historia. Si te gustan este tipo de relatos,
No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguno. Nos vemos en la próxima pesadilla.